hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Hoy en Caras y Caretas TV vamos a recorrer la obra de Rodolfo Walsh, un hombre que revolucionó el periodismo y la literatura en nuestro país, con el valor de la palabra como estandarte. Walsh es el fundador del periodismo de investigación en la Argentina moderna. Inicia un camino para la literatura y para el periodismo argentino. Dejaba siempre testimonio en sus palabras escritas. Y él escribió que Operación Masacre había cambiado su vida. ¿Quién sabe lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Selló el destino de los fusilados en el basural el 9 de junio. Librada no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Está parada, grita el coronel. Enterré parada, no fue mundo, porque era un macho. La sacaron del país. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, un día le apoyan el fusil en la nuca y disparan. No me hagan caso, estoy borracho y largamente llueve en su lugar. El viejo sabe, él cree que sabe. Es mío, esa mujer es mía. Su obra Operación Masacre inaugura el periodismo de investigación en la Argentina moderna. En septiembre de 1955, Perón fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora. Ante la persecución y proscripción del peronismo, el 9 de junio de 1956, un grupo de militares y civiles, liderados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, llevó a cabo un levantamiento que fue sofocado. El presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, decidió el fusilamiento de los rebeldes. Ante la aparición de Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive, Walsh inició la investigación que daría como resultado Operación Masacre. Operación Masacre se publica como una investigación periodística en episodios que él desarrolla a partir de un trabajo de campo. Y sin embargo esa investigación se abre camino, se difunde, se reproduce y sirve no para condenar a los responsables, como Rodolfo se ilusionaba que podía ocurrir, pero sí para caracterizar un periodo histórico, un momento de la vida del país, y marcar definitivamente la conciencia de varias generaciones de argentinos. Inicia un camino para la literatura y para el periodismo argentino. Y muestra que se puede contar una historia cuyo final todos conocemos, porque ya se sabe que hay fusilados y quién lo fusiló y que hubo sobrevivientes, etc. Sin embargo, el lector devora el libro como si estuviera esperando el desenlace de una novela que no conoce, ¿no? En primer lugar, el peronismo se sorprendió de que un escritor que en ese momento no era peronista hiciera esta denuncia que, bueno, después con el tiempo se convertiría en la historia de la resistencia peronista a partir de las sucesivas actualizaciones que hace Walsh. Y después quedó como un documento fundamental no solo para mostrar la represión, sino para mostrar los niveles que puede alcanzar el odio a lo popular, ¿no? Operación Masacre es una anticipación de los métodos represivos de la dictadura del 76, 20 años antes. Rodolfo dejaba siempre testimonio en sus palabras escritas. Y él escribió que Operación Masacre había cambiado su vida. Es muy evidente que fue en Operación Masacre este cambio que lo transforma de un periodista no demasiado vinculado a la política y un escritor que fundamentalmente trabajaba sobre los relatos policiales clásicos,
lo transforma en alguien que progresivamente cada vez se va a ir preocupando más por la política y comprometiéndose más. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, me responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arreglan y basuran como un programa terrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de 5 minutos se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos, nos tiene seguro. Hoy vamos a conversar con Rogelio García Lupo, uno de los periodistas que trabajó y vivió con Rodolfo Walsh y mantiene viva a lo largo de los años esa llama del periodismo de investigación. Rogelio García Lupo, para usted, el periodismo, con su larga trayectoria en ¿genera efectos concretos en la realidad? Sí, no exagerados, pero se pueden conseguir a veces resultados de investigaciones de periodismo, de posiciones históricas de algunos medios, que por fin crean una forma de interpretar la realidad. Esto es verdad, ¿no? Los medios han creado formas de interpretar lo que pasa. A veces eso ha traído consecuencias no siempre buenas, pero a través del periodismo se puede hacer algo por modificar la realidad. Lo que no sé es si siempre lo que se hace es bueno o a veces es malo, porque esto también depende de la intención con que se manejan los datos de la realidad, pero sí, creo que el periodismo puede influir. ¿Hay alguna investigación que usted haya realizado que haya generado polémica, como recuerdo el caso Satanovsky, que usted colaboró con Walsh? Bueno, trabajamos para establecer quién había matado al abogado Satanovsky en una comisión combinada que era parlamentaria y periodística. La parte parlamentaria era un grupo de 4 diputados encabezados por el diputado radical Rodríguez Araya, y la parte periodística la hacía Rodolfo Walsh. Sí. Yo era el nexo entre ambos. Se llegó a establecer los motivos del crimen, pero el criminal quedó no solamente en libertad, sino que fue designado embajador en Europa, de manera que fue mucho trabajo de investigación con riesgo personal, porque hubo riesgo personal. Estábamos moviéndonos entre servicios de inteligencia militar, mafiosos al servicio de los servicios de inteligencia militar. Fuimos amenazados, y el resultado fue nulo, no se castigó al responsable. No había de parte del aparato del Estado, no había cooperación, porque puesto que el responsable era el jefe de la inteligencia militar. De manera y aparte de investigar en aquellos momentos realmente era peligroso, sí, era peligroso. Y el caso Satanovsky es la última cosa en la que nos comprometemos. Inmediatamente se produce la Revolución Cubana y ahí es cuando nos vamos a trabajar a Cuba con la creación de la Agencia de Prensa Latina, ¿no? Ese violento oficio de escribir, como lo llamaba Walsh, dio como resultado uno de los cuentos más emblemáticos de nuestra literatura, Esa mujer. Bueno, uno de los cuentos quizás más perfectos es Esa mujer. Creo que lo que condensaba Esa mujer es un misterio policial, en definitiva,
una investigación que él realmente había hecho, porque el coronel al que interroga era efectivamente el agregado militar argentino en la Embajada de Alemania, con una conjetura acerca de una especie de relación erótica fúnebre con el cadáver de Evita. El origen del cuento en realidad es una entrevista, es decir, es un cuento que termina resolviéndolo Rodolfo como ficción, aunque en realidad en su origen fue una entrevista para una investigación en relación a encontrar el cadáver de Eva Perón. Walsh ha captado muy bien no solo lo que significaba Eva Perón y la ausencia de Eva Perón y la ausencia del cadáver, o el robo, el secuestro del cadáver de Eva Perón para la gran mayoría de los argentinos y los sectores populares, sino también esa relación tan compleja, tan enferma que tenían los sectores, los represores, los gorilas, los antiperonistas más duros, que odiaban a Eva Perón, la execraban, pero al mismo tiempo sentían una tremenda fascinación por esa figura, ¿no? Una de las tantas virtudes del cuento, como ficción, es que a partir del diálogo entre dos individuos se atraviesa la historia argentina. Por otro lado, el cuento es también muy atractivo porque, como se sabe, Eva Perón nunca es nombrada. Entonces, como decía Borges, no hay forma de llamar más la atención sobre algo que no decirlo cuando todos los datos indican que efectivamente se está hablando de esa persona o de ese hecho, ¿no? Creo que condensa en un texto muy breve y muy tenso una cantidad de elementos políticos y literarios. Esa mujer, el coronel elogia mi puntualidad, que puntual como los alemanes, como los ingleses. El coronel busca unos nombres, papeles, que acaso yo tengo. Yo busco una muerte, un lugar en el mapa, detrás de sus restos que se pudren lentamente, en algún remoto cementerio. El coronel sabe dónde está, esos papeles, dice, esa mujer, coronel. Pero algún día se va a escribir la historia, a lo mejor lo va a escribir usted. Ojalá dependa de mí, coronel. El coronel bebe, con arroyo, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con mérito. De rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. Esa mujer, luego murmurar, estaba desnuda en el ataúd, parecía una virillo. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que hacen una ventanilla enojada. El coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra lo invisible y contradictorio. Con toda la muerte al aire sabe, con todo, el cuento es un nudo bastante fácil para identificarla. Era ella, esa mujer era ella. La tuve en mi amor. Después del 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola, que la querían quitar, hacer algo con ella. Está parada, grita el coronel, está preparado, como fue porque era un macho. No me hagas caso, estoy borracho y largamente desprevencionado. Me sacaron del país, sí, el viejo sabe, él cree que sabe, hay que escribirlo, gritarlo, suscribo al tuyo, queda bien, bien para siempre, coronel, ¿dónde? Coronel, ¿dónde? Y mientras salgo derrotado, mientras mire los límites, inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, multiplicidades, la voz del coronel me alcanza, una revelación, es mía, dice simplemente, esa mujer es mía. Y ese momento en Cuba, creando prensa latina y con una efervescencia, me imagino, porque eran los comienzos de la revolución, ¿cómo lo vivían? Bueno, eso lo vivimos con mucho entusiasmo, ¿no? Trabajamos mucho. Fue la segunda tentativa que se hizo en América Latina por tener una agencia de noticias propia, digamos que reflejara lo que pasaba en América Latina
con un criterio que no fuera el de las agencias norteamericanas, que era dominante en esa época. Digo que era el segundo experimento porque el primero había sido la Agencia Latina, que se creó durante el gobierno de Perón. El grupo lo formó Jorge Massetti, que era amigo nuestro, que venía del nacionalismo también. Un periodista que no es tan recordado en la actualidad como debería serlo. Sí, en realidad lo que pasa con él es que hay que asumirlo como la totalidad, es decir, como un gran periodista, un gran reportero, y al mismo tiempo un hombre que muere en la guerrilla. Entonces ahí se hace medio difícil separar al periodista, pero fue un gran profesional. Pero en ese caso a Walsh también es difícil separarlo del periodista y del militante. Claro, si la muerte de Walsh no se puede decir que sea el resultado de un trabajo periodístico. Hay que decir que se trata de alguien que estaba en la lucha armada, esto es así. Entonces se vuelven incómodos, digamos, ¿no? Es decir, los periodistas argentinos no terminan de aceptar que tanto Massetti como Walsh han sido dos grandes expresiones del trabajo profesional. ¿Y cómo era Rodolfo? Uno supone que sus amigos son los mejores, y en este caso yo tenía una muy buena opinión de Rodolfo, tanto personal como profesional. Hacía cosas que no eran corrientes, no eran cosas de personas normales, en el sentido de que yo asistí a la descriptación del famoso código del gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos, donde Rodolfo descifró el código y permitió saber desde qué lado se iba a producir la invasión de Cuba, que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Descriptar casi a partir de la nada un código de cancillerías y eso era Rodolfo. Le propongo un viaje al pasado sí. Y que me describa esta foto. Este es un periodista cubano que se llama Alfredo Viñas. Sí. Este es Rodolfo. Esta es Poupée Blanchard. La mujer en aquel momento. La esposa de Rodolfo en aquel momento. Este soy yo. Y este es el escritor norteamericano Waldo Frank. Él fue, junto con Victoria Campo, uno de los fundadores de la revista Sur. Él había venido a Cuba invitado por las autoridades de la Revolución y nos habían pedido a Rodolfo y a mí que lo paseáramos por La Habana, y esta era una escala, este es un boliche de mala muerte. Y después de Prensa Latina... Y bueno, después del año 69 hacemos el semanario de la CGTA, de la CGT de los argentinos, la CGT de Ongaro, ¿no? Con Rodolfo. Con Rodolfo, con Horacio Berbisky, con Pasquini Durán. Intentábamos difundir la existencia de una disidencia en la central sindical, que fue un proyecto que fue acompañado por mucha gente, ¿no? Es decir, se pudo contar con un factor de movilización. ¿Para usted qué es el periodismo? Yo no sé para mí lo que fue, es decir, yo creo que fue una experiencia de vida, fue una forma de encuadramiento para evitar la dispersión, porque si uno siempre tiene tendencias, o yo pienso que he tenido alguna tendencia a la dispersión, como ha sido la de editor de libros, que es una actividad que mantengo hoy, pero lo que me caracteriza, digamos, lo que pone marco a mi personalidad es el periodismo. ¿Le apasiona? Claro, sí, por supuesto. Sí. Ya no podría decir que me apasiona, a mi edad uno se apasiona por pocas cosas, pero sí, volvería a ser. Gracias, García Luque. Rodolfo Walsh no fue, ni quiso ser ajeno a las transformaciones políticas que atravesaron la década de los 60 y 70, y asumió con lucidez el compromiso de la militancia, siempre utilizando su mejor arma, la máquina de escribir. A partir de 1970, Walsh se sumó al peronismo de base y 2 años más tarde pasó junto con muchos compañeros a Montoneros, donde puso su oficio, capacidad y dedicación en el trabajo al servicio de la revolución. Rodolfo decide dedicar la mayor parte de su tiempo a la militancia y considera que eso es incompatible con
entre comillas, la frivolidad de la creación literaria. Él se entregó a la militancia revolucionaria. Lo que pasa es que dentro de la militancia revolucionaria uno puede aportar también las herramientas de su oficio de escritor, y Rodolfo lo hizo mejor que nadie. Un escritor puede estar comprometido con la política o puede no estarlo, ese es un dato de la realidad. Él decía, un intelectual que no se compromete con los problemas de su tiempo es una contradicción. El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Walsh, desde el seno de Montoneros, organizó la Agencia de Noticias Clandestina con el objeto de romper la censura ferrosa del Estado terrorista. En esos últimos meses, él trabajó en varios planos al mismo tiempo. Por un lado, digamos, continuando su militancia en Montoneros, escribiendo, organizando todos sus escritos, sus memorias, organizando todos los cuentos que tenía en elaboración. Es así que proyecta las cartas polémicas. La primera de esas cartas era fue la carta a la Junta. La censura de la prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos. Son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. La carta abierta que Rodolfo escribió a la Junta Militar y que fue el último escrito que alcanzó a distribuir, y ese mismo día fue secuestrado, el 25 de marzo de 1977, leída 3 décadas después, tiene una actualidad impresionante. Es una descripción, una radiografía de lo que significó la dictadura, que no era evidente en aquel momento. Cuando Rodolfo habla de la represión dictatorial, de los secuestros, de las torturas, de los asesinatos, después de eso dice, bueno, pero ese no es el crimen más grave de la dictadura. El más grave crimen de la dictadura es la miseria planificada para millones de argentinos. Eso no era evidente en ese momento. Es realmente una declaración de amor hacia su hija, de odio justificado hacia la dictadura, pero también un señalamiento de él mismo como una víctima muy deseable para la represión. Buenos Aires, abril 1 de 1977, Agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha... Un grupo operativo de la ESMA intentó secuestrarlo y murió en el enfrentamiento y lo desaparecieron. Lo desaparecieron para siempre. No para siempre, digamos, en un sentido, porque Rodolfo mismo en esos meses, una tarde me dijo que por ahí, si a él le pasaba algo, no creía que pudieran desaparecerlo para siempre, porque algunas cosas buenas había hecho en su vida y por eso lo iban a recordar. Y tenía razón. Han pasado 30 años y no pudieron desaparecerlo para siempre, ni a él ni a los 30.000 compañeros desaparecidos.